Y ahora vamos a centrarnos en selección española. Vamos a centrarnos en los números, en los datos, porque al final los datos son muy importantes. No es lo único que cuenta, pero sí que es verdad que tener datos ayuda por lo menos a intentar interpretarlos. Si no tienes los datos, no los puedes interpretar. Y queremos saludar a Anselmo Ruiz de Alarcón, que no es otro que uno de los mejores especialistas, por no decir el mejor, de España en análisis de datos. Así que es un placer. Anselmo, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Y enhorabuena por esta iniciativa que seguro que está ya creando semillas por la divulgación del balonmano. Bueno, ya hemos hablado alguna que otra vez tú y yo en privado y no confío demasiado, pero vamos a seguir aquí, da igual, creemos que hacemos un producto importante por lo menos para difundir este deporte que está discriminado mediáticamente y decimos siempre lo mismo, la única suerte que tenemos es poder contar con los mejores del balonmano. Sinceramente, creo que no regalo los oídos. Anselmo, Dueñas, Solar, Macarena Aguilar, Reyes Carrere, Paula García, Yana Martínez, no sé, yo creo que... Y aparte todas las protagonistas que pasan por aquí, que realmente son las principales actrices de este tinglado, que digo yo. Es necesario este tipo de espacios. Has nombrado a una serie de personas que al enumerarlo conjuntamente a mí me siento abrumado, pero yo aprendí de ellos. Yo hice muchos kilómetros de carretera cuando no existía YouTube para poder aprender de ello y si no existieran espacios como este, como el que estás llevando a cabo, Vicente, nos ocurriría como esa película que recientemente se estrenó, que nadie recordaba a los Beatles y que había alguien que solamente los recordaba 40 años después y decía, pero ¿cómo que nadie lo conoce? Empezaba a cantar sus éxitos y creían que eran inéditos. Corremos ese riesgo. O sea, yo recuerdo hace unos años que vi una campaña del balonmano Vidasoa, de un club con estrellas, y le preguntaba a los chicos de 15, 16 años que no habían nacido después de ganar el título europeo, el título de Champions Vidasoa, ¿por qué crees que pone lo de estrella? Ah, no sé. Los niños en Irún no sabían que su equipo un día fue el mejor del mundo. Eso fue lo que sentí con los Beatles cuando vi esa película y espero que espacios como este sirvan para que sepan las generaciones futuras, sean de balonmano, ¿no? Quién fue Jorge Dueñas, quién fue Reyes Carrera y quiénes son, porque como han mostrado en este espacio contigo, dan mucho. No es que puedan dar mucho, es que dan mucho y nos dan unas pinceladas enormes para el juego del balonmano. Yo el único mérito que tengo es que tengo buen ojo, para elegir a la gente. Eso sí que me lo atribuyo, ya que nadie me lo dice, me lo digo yo. Creo que tengo buen ojo para elegir a los buenos. Incluso con Eh, Macarena es increíble también el espacio que ha generado. Muy sí. bueno y aprendiendo y tomando notas y estudiando de todo lo que comenta Macarena. Cuéntanos, no sé qué conclusiones así a bote pronto. Ahora vamos a ver gráficas tuyas seguro y analíticas, pero cuéntanos a bote pronto qué sensación te ha dejado este europeo en cuanto a datos, Anselmo. Sí. Mantenemos cierto nivel en defensa, pero hemos descendido en nuestro nivel ofensivo. Si establecemos el balonmano, podemos hacer muchos cajones, muchas subdivisiones, pero al final tenemos dos grandes cajones, que son ataque y defensa. Y básicamente ha habido un viento en contra, puede ser en forma de renovación de jugadoras, puede ser en forma de distintos aspectos, pero ahí es cuando se ve ante ese tipo de tempestades, ante ese tipo de vientos, pues equipos que mantienen su nivel ofensivo, equipos que mantienen su nivel defensivo. España, tanto en masculino como en femenino, desde los años 90, cuando ha estado arriba, ha sido gracias a la defensa, a tener el mejor nivel defensivo, estar en el top defensivo y en que el ataque no molestara mucho, que el ataque no se fuera muy atrás. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Pues que en defensa hemos mantenido un nivel medio y el ataque no ha funcionado desde el punto de vista matemático como se necesita para estar en algunas cotas más allá. Y sobre eso pues ya podemos ir a detalles, a comparativas y entender los por qué. Por supuesto, como tú has dicho, los datos no lo dicen todo, los datos nos dicen el cuánto, nos dicen también el cuándo, nos dicen el qué
pero no nos dicen, nos pueden llegar a decir una parte del cómo, pero no nos dicen el por qué. Perdona por esta metáfora de tu ámbito, No, no, Manuel. no, eso te iba a decir, digo, es que viene muy bien porque son las preguntas al final del periodismo, las preguntas básicas, las 5 W, estas famosas del periodismo anglosajón. Vale, perfecto, Anselmo, pues si te parece, Mira, sí, vas eso es. compartiendo tú Yo las voy, analíticas que consideres. voy a compartir básicamente y tú me dices si me paso de tiempo, como No, no, antiguamente no, con no, no, el, no, no te preocupes que esto no es la tele, aquí tenemos tiempo de o, sobra. o antiguamente el teléfono, ¿no? Cuando Sí, la cabina llamaba. Vale, aquí, espero aquí. vale, Sí, tengo aquí en paralelo perfecto, pues ahí la pantalla estamos con Twitch. ya. Sí, pues este es un esquema que tú conoces que llevamos Mm. utilizando 10 años y que lo hacemos con cualquier competición junior de cualquier tipo. Básicamente es, cuanto Un mayor es pelín el a la derecha, círculo, porfa, un pelín a la derecha sí, la gráfica. sí, la pongo un poco Ahí. a la derecha. ¿Aquí está bien o la... Sí, lo único que no. Bueno, se sobreentiende que lo de ataque 45, defensa 48 es lo único que no se ve Sí, vale, mucho. pero espérate, que la voy a poner. Espérate. Ahí estamos, Aquí perfecto. estamos bien, Ahí ¿verdad? estamos perfectos, sí. Sí, Ahora sí que puedes comentar ya. ahora lo veo en paralelo. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues, se hace un análisis, digamos, de la fase de liga, de liguilla, de main round, de fase principal y de la fase de grupos. ¿Por qué? Pues porque después tenemos los partidos de semifinales, estamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Podríamos ir más allá, pero aquí básicamente lo que tenemos es qué ha ocurrido antes de semifinales para poder compararnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuanto más a la derecha estemos, mejor ataque ha desarrollado un equipo. Es decir, el mejor ataque hasta semifinales fue Dinamarca. El peor ataque, Macedonia del Norte. Cuanto más arriba estés, mejor defensa has tenido. Cuanto más abajo estés, peor defensa has tenido. La peor defensa del europeo, pues ha sido Suiza. ¿Qué interesa? Pues estar en este cuadrante de aquí de la derecha arriba, que es el de los mejores ataques, mejores defensas. ¿Qué ha hecho España cuando ha estado arriba? Pues ser el segundo, el primer, el tercer equipo que ha estado más arriba en defensa. Es lo que ha hecho. ¿Dónde ha estado España? Pues la vemos aquí. La vemos en esa novena posición, a la izquierda del eje. Digamos, en defensa tiene el nivel medio si estamos en una competición de 16 equipos, quiere decir que has tenido nivel para ser el séptimo, octavo, noveno, en ese nivel. Y ofensivamente, ¿qué es lo que vemos? Pues estamos viendo que somos el quinto peor ataque. Entonces, eso es, digamos, también para entenderlo, no son solamente los goles, es decir, son los goles respecto a las posesiones. Mm. Porque muchas veces se dice, no, pero por el ritmo de juego lo tenemos en cuenta. España ha jugado a un ritmo de juego normal. Ha sido muy interesante lo que ha comentado Jorge respecto a aprovechar, y Solar también, respecto a aprovechar las pérdidas para el contraataque. Lo vamos a ver en ejemplos concretos que ha podido ocurrir, porque el ataque une la fase de ataque posicional y la fase de contraataque. Entonces, en ese sentido, observamos que España ha estado en un 45%, es decir, la referencia en balonmano femenino es el 50%, es decir, intentar estar en el 50% te permite estar en la lanzadera, en tener la capacidad de poder ganar en semifinales a cualquiera. Si estás en 50% en ataque y 50% en defensa, puedes meterte en una final. Y a España le ha faltado un 2% en defensa para poder, digamos, estar en esa plataforma, en esa lanzadera, donde ha estado Suecia, donde ha estado Países Bajos, donde se está acercando a Alemania, donde incluso podemos considerar que está Montenegro. Varios de tus invitados hoy han comentado que Montenegro ha sido esa España, ¿no?, de otros torneos. Pues esto es lo que se observa aquí gráficamente. Y cuanto más grande es el círculo, quiere decir que mejor rendimiento has tenido, que más puntos has obtenido. Ahí es donde se habla, cuando se habla de la competitividad, Vicente, cuando habláis de, digamos, esa experiencia, ¿no?, de jugadoras ya veteranas que saben qué hacer, es no necesitas muy buen ataque y muy buena defensa para que tu círculo sea muy grande. Y ahí se observa, por ejemplo, con Montenegro. Es que sí, que se puede hablar de otros aspectos referidos al criterio de las acciones y al criterio sancionador, pero también aquí esto suele ocurrir. Es decir, aquellos equipos, por ejemplo, se comentaba sobre Rumanía, Solar comentó durante esta semana que era una selección en la cual estaba dejando de creer porque cada vez se esperaba mucho y al final ni chicha ni limonada. Pues ahí lo podemos ver, cómo Rumanía está en un ámbito cercano a Montenegro, pero su círculo es mucho más pequeño que el de Montenegro. Entonces, ahí ya tenemos un esquema básico. Oye, defensa se ha mantenido más o menos el nivel, se ha estado cerca,
El ataque, no. El ataque ha estado entre los peores ataques del torneo. Y esto nos da que pensar algo. Es decir, si tenemos en cuenta cuál es el nivel de la defensa y el de la portería, con una portería un poco mejor, la defensa puede dar ese salto. Puede dar ese salto a esa plataforma de 50%. Lo Claro, vamos a ir estamos viendo. hablando, perdona que te corte para aportar Sí, algunos datos más, estamos claro. hablando que en la portería Sí, hemos tenido, por supuesto, el contratiempo de que las dos porteras por veteranas y supuesto. titulares se han lesionado. Nicole Wiggins, Aquí lo tenemos. 25%, 29 de 112 creo que es. Ah, perfecto, está ahí en la Sí, gráfica. sí, ahí lo tenemos. Y Maggi, 8 de 51, 15%. Claro, al final cuando combinamos los dos valores, Anselmo, estamos en torno Sí. al 20%, ¿no? Claro, esa es la circunstancia, es decir, el global de todo, podemos hacer esos, como tú has hecho, esos dos periodos, ¿no? El periodo de, de las dos porteras iniciales Ujú. y las dos que han tenido después el grueso de partido. Lo que observamos es que precisamente Nicole y Mati pues han tenido el grueso de partido. Y se dice que las porteras no juegan partidos, sino número de lanzamientos, ¿no? Nicole ha afrontado más de 100, ha sido la única portera que ha afrontado más de 100 lanzamientos a puerta en el torneo. Entonces se puede hacer de ella un análisis más concreto y ha estado en ese 26%. Mercedes estuvo a un nivel muy alto, con un 31%. De hecho, cada vez más en balonmano femenino, en balonmano masculino, ya estamos reduciendo el valor de referencia, que era un 30%, ya un 28% se considera el valor de normalidad, y que Ujú. una portera esté en el 30% ya se considera sobresaliente. ¿Qué pasa? Que es lo que tú comentas. Es decir, cuando ya nos vamos al acumulado, el acumulado total ha estado en un 24%, que no es suficiente. Esto es más complejo porque hay que tener en cuenta, lo vamos a ver ahora en un modelo posterior, la dificultad de los tiros afrontados. En todo caso, no ha habido mucho cambio. Es decir, si España consigue ese nivel de 24%, subirlo a 28, a un 28%, que es el nivel de normalidad hoy día, ¿qué es lo que te da? Pues te da que ese 48% de defensa subes al 50% y dices, vale, digamos, desde un punto de vista del proceso defensivo, que sí, que el balonmano es un todo, que es un proceso holístico, que la defensa para, que la portera para en función de lo que hace la defensa, sí, pero eso lo tenemos parametrizado y matemático y digamos ahí un porcentaje del éxito que es atribuible a la defensa y otro a la portería, lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, en ese sentido, el aspecto defensivo lo vamos a ver con una variable que es el valor de posesión, ¿no? ¿Qué grado de ocasiones le dejas hacer al rival? Entonces, vamos a observar cómo paso. Entonces, si vamos partido a partido, voy viendo aquí a la derecha si se ve suficientemente bien Está perfecto. ¿sí? La progresión. Aquí podemos ver partido a partido, uno a uno, cómo fue progresando el ataque y la defensa de España. Entonces, lo que observamos es, digamos, que tuvimos un inicio, la línea discontinua fue la defensa de España, es decir, la defensa de España estuvo rindiendo muy bien en los tres primeros partidos y el ataque estuvo por debajo, ahí fue claro. Es decir, hemos hablado en general del ataque y la defensa de España, pero ahora ¿qué ocurre? Que estamos hablando de jugadoras con poca experiencia internacional en muchos de los casos. No solamente poca experiencia internacional desde el punto de vista de partidos, de selecciones o de selecciones en fase finales, sino, De como tú has nivel. comentado, sí, sí, tú lo has comentado, Vicente, de Champions o de la segunda competición incluso, que es uno de los déficits que se encuentra, que ha comentado también eh, Jorge. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de torneo nos permite ver cómo se produce una evolución, una progresión en selecciones de la edad de España, incluso en jugadoras de otras selecciones. Entonces, ¿qué observamos? Cómo fue paradójico porque terminaron. Mira cómo se produce el efecto en el quinto y el sexto partido. Observa, se superponen. Es Sí, decir, sí, sí, sí. la tendencia, la tendencia al final, cuando tienes muchos partidos en una liga, cuando un grupo se conjunta, es que defensa y ataque al final van al mismo ritmo, van con una misma diferencia. Y aquí, ¿qué ocurre? Que se encontró el nivel. Se encontró ya aquí el nivel, que es algo que suele ser el ajuste de los equipos y que observamos. Pues que sí, que España empezó con la defensa muy bien, pero terminó bajando el nivel. También se puede atribuir al nivel de los equipos, que es un rival de más nivel, Países Bajos o Francia, que Alemania y Polonia, pero ahí está el fenómeno, ¿no? Y cómo el ataque fue mejorando progresivamente. Entonces, sí, tenemos ese punto de partida. El punto de partida es que el ataque ha fallado, pero ojo que el ataque sí ha tenido una línea de progresión, que contra Sí. Francia no se cumple, pero que se consigue contra Francia el mismo nivel ofensivo
que se tuvo contra Polonia. Pero es muy En- interesante, Anselmo, porque al final los tres mejores partidos de España, que fueron Alemania, Rumanía y Países Bajos, la gráfica no engaña. Exacto. Ahí es donde estamos viendo, además que se está produciendo un ajuste. Fíjate cómo se produce el sorpaso y es lo que vamos observando. Es decir, el partido de Alemania, que fue un soplo de aire fresco y que se comprueba desde el punto de vista de los datos. Rumanía, que ya dependió de un balón Sí. de las acciones ya de final de partido, lo que iba a ocurrir, y Países Bajos igual. Es decir, aquí había la diferencia entre 0 y 4 puntos en los partidos entre Rumanía y Países Bajos se dieron ahí. Y es cuando ya hubo un rodaje. Se ha hablado también, ¿no?, del periodo de preparación, de distintos aspectos. Esto es lo que te dan esos torneos internacionales de nivel. Que tú llegues ya con este rodaje, con este ajuste. Entonces, este es el tipo de gráfica que nos puede dar una información de una manera simple, con unos índices muy concretos de juego. Si nos vamos ya por ejemplo, lo que ha comentado Jorge y Juan Carlos, Juan Carlos ha comentado que España no está aprovechando las pérdidas de los equipos para convertirla en contraataque. Eso es crucial. Es decir, tú puedes subir este 45% de ataque de dos formas, o con ataque posicional o con contraataque. Hay quien argumenta que está relacionado porque el contraataque depende de la defensa. Sí, esa es una frase, digamos, interesante, pero es un poco de brocha gorda porque hay 4 orígenes posibles de contraataque, que son una parada, que puedes defender muy mal y que tengas la parada, puede ser una recuperación, que sí. Ahora, la recuperación puede ser que tú la fuerces o que el rival la haga no forzada, puede ser un tiro fallado o directamente defiendes muy mal, pero haces el contragol. Entonces, ¿qué se observa? Por ejemplo, en el partido contra Países Bajos, que hubo una cantidad bastante alta de Países Bajos de pérdida, no el número absoluto, lo que nos interesa es el porcentaje respecto al total de posesiones, cuántas hubo, para eliminar ahí la variable contaminante del ritmo de juego. Entonces, aquí Países Bajos tuvo 15 pérdidas. Normalmente, lo que se espera es que se monten como contraataque al menos la mitad. Vale, en este partido contra Países Bajos no se estuvo lejos de la mitad, es decir, 15 contraataques, 15 pérdidas que tuvo Países Bajos, se pudieron convertir 6 en contraataque por parte de España, pero digamos, el problema estuvo en la baja conversión, es decir, todo lo que sea estar por debajo de un 60% la eficacia de contraataque es debilidad. Y España solamente convirtió la mitad. Es decir, al final, de 15 pérdidas que tuvo Países Bajos, España convirtió en gol solamente 3. Claro. Es decir, la quinta parte. Ahí se confirma lo que ha comentado Juan Carlos. Y en el otro partido, contra Francia, ahí hubo una cantidad baja de pérdidas de Francia, pero es ese tipo de situaciones. Contra Francia o aprovechas esas ocasiones o no estás en partido muchas veces. Entonces, pues España convierte solo un gol tras pérdida de Francia. De 11 pérdidas de Francia, España solamente convirtió un gol. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que saber si es por el inicio del contraataque o por el final. Para eso hemos generado un modelo. Lo voy a poner aquí a la derecha para que se vea bien. Que ese modelo, que es el que... ¿me dejas hacer un spoiler de publicidad? Hombre, claro, tú puedes hacer lo que quieras aquí. Este canal es tuyo. Yo soy de cultura ibérica, de cultura lusa, también portuguesa, de la frontera, y es una alegría que se vaya a producir la Supercopa, la Copa Ibérica, coincidiendo con la Supercopa Femenina, y allí vamos a presentar este modelo, en Málaga. Este modelo que se ha utilizado en otros deportes, pero que en balonmano es posiblemente donde más recorrido puede tener. Y es decir, tú tienes 4 eslabones para marcar un gol. Tú marcas el gol, pero antes del gol has recibido un pase, antes del pase se ha generado una ocasión y antes incluso de la ocasión hay un modelo de juego, hay una concepción. Entonces, en toda jugada tienes esos cuatro eslabones. ¿Qué ocurre? Pues que hay equipos que cuando se les cae el ataque, por ejemplo, tú recuerdas, alguna vez has hablado de eso, los hundimientos épicos de imperios de balonmano, femenino y masculino, no se te cae solo el último eslabón, se te cae todo, se te cae el modelo, la caída del bloque soviético, la caída del telón de acero, ahí se les cayó todo, se les cayó incluso la possession value, ¿no? El valor de la posesión. Entonces esos son los eslabones. La PV es el concepto de juego, el modelo de juego. ¿Cuántos goles deberías haber marcado en ese partido contra Países Bajos basado en la concepción de juego? También Países Bajos ha venido con muchas bajas, tú lo has recalcado muchas veces, y ¿qué es lo que observamos? Es decir, si nos atenemos a lo que los equipos intentaron hacer, la peligrosidad de su modelo de juego, que eso tenemos herramientas que lo miden y que lo miden en directo, pues, y que tenemos testeado el grado de fiabilidad, el grado de validez que tienen,
Pues España debería haber ganado ese partido contra Países Bajos 30-29. Es decir, podemos respirar. Vale, el ataque ha caído, pero no ha caído. Vamos a verlo posteriormente, que ocurre en otros países. La possession value, el valor de la posesión, el modelo de juego no ha caído. Vale, esto es importante porque hay veces que cuando te caes con todo. Por suerte no suele ser el caso de España, pero esto ha ocurrido en procesos, sobre todo en balonmano masculino, cuando se sabe que un entrenador que lleva muchos años se va y se abandona también la idea de juego. Después está ese segundo eslabón que es, vale, tú ya has generado el modelo de juego, pero consigues la ocasión. O sea, consigues poner al jugador, poner a la jugadora en una situación delante de la portera o en una buena línea de pase central pivote. Vale, has llegado a ese punto. Eso ya es un paso más, es ya la ocasión, generar ocasiones. Vale. Pues ahí fue similar a lo que ocurrió en el partido, PTA 29. Ahí en ese partido contra Países Bajos, que es muy interesante porque ellas también venían con bajas. ¿Qué ocurría? Vale, pues ahí está ahí. Ahora, ¿dónde, digamos, España falló el nivel? Y eso está muy relacionado con lo que has comentado de la experiencia de ser certero en los momentos clave en ataque y en defensa, porque se habla de ser resolutivo en casi siempre en los últimos minutos cuando nos referimos al ataque, pero también en defensa, tener la cabeza fría. Claro. La acción que has visto en el bronce, que Montenegro casi pierde la medalla por esa última acción de sabotaje, eso es clave, eso es crunch time también. Y aquí tenemos cómo ese es el tercer eslabón, el X-GOT. Entonces, el X-GOT que observamos, que ahí no. Ahí Países Bajos lo hizo mejor que nosotros en ese partido. Ahí nosotros perdemos hasta 3 goles respecto a nuestro modelo de juego. Y ellos ganan uno. Eso, y ellos ganan uno. Y ellas, las neerlandesas, ganan uno. Ese es el detalle. Eso puede ser calidad individual, pero puede ser también horas de vuelo. Puede ser también actividad internacional y puede ser esto. Entonces ahí tenemos ese modelo. Nos vamos ahora contra Francia. ¡Oh! Horroroso. 23-36. Oh. Nos rajamos las vestiduras. Un momento, vamos a ver. Nos estamos midiendo a Francia, ¿no? Campeona olímpica. Por modelo de juego hemos estado en partido. Es decir, por concepción de juego, es decir, lo preocupante es cuando te enfrentas a una campeona olímpica y te saca 10 goles en el possession value. Porque eso te está hablando de cuáles son toda la generación de procedimientos que te dejan en posiciones ya adecuadas para una ocasión de gol y para no permitírselas al rival. Ojo, en concepción de juego 27-29. Es decir, un error del rival, un momento de inspiración y estás ahí. Vale. En ese sentido soy optimista. Soy optimista como parte del balonmano español, como admirador de la Escuela Española de Balonmano, soy optimista. ¿Qué ocurre? Mira, Vicente, lo que ocurre con, no sé si se ve bien. Sí. Posición y contraataque. ¿Ves ahí lo que pone de posición? Esos son los goles que debería haber marcado España. Es decir, por concepción de juego, España solamente debería haber marcado 4 goles de contraataque. De hecho, marcó 3. Es decir, los 3 que tenemos ahí. 2 tras parada, 1 tras pérdida del rival, que es lo que hemos visto antes. Entonces, eso, digamos, puede ser lo más preocupante. Es decir, España normalmente ha tirado del contraataque, ¿no? Como uno de esos aspectos. Entonces, respecto a modelos, respecto a concepción de juego, ha estado ahí. España ha estado ahí. Algo ha pasado con nuestro contraataque. Es decir, porque sí se producían pérdidas, pero algo ha ocurrido. Pues ese ya es el cómo. Ahí ya tienen que ir los expertos en el juego e interpretar si estos datos concuerdan con lo que hay en el juego, y segundo, el cómo y el por qué. Entonces vemos que sí, que en posicional la noticia fue buena, es decir, de hecho, vemos que Francia se basó en el contraataque en ese partido, y ahora nos vamos al segundo eslabón, que es ya la creación de ocasiones de gol. Entonces, ahí incluso España gana 3 goles. Es decir, el partido fue un partido que España estaba a 2 goles de distancia, tanto en modelo de juego como en creación de ocasiones. España en creación de ocasiones debería haber marcado 30 goles y Francia 32. Vale, seguimos manteniendo una distancia de estar en partido. Una parada mía, un error del rival y estoy ahí. ¿Dónde está, digamos, el precipicio? Otra vez en el mismo eslabón, en el salto del segundo al tercer eslabón de juego, en el salto de ya estoy en la ocasión y la ejecuto y tiro a puerta, o doy el último pase a pivote y no lo pico exactamente, ahí es donde dio el salto. Es decir, España
contra Francia, pierde 6 goles en ese último eslabón. Ujú. Y esto es lo típico que se dice a las jugadoras cuando hemos entrenado, cuando he sido entrenado es que le estamos tirando al muñeco, Ya. La estamos estamos, haciendo internacional. la estamos haciendo internacional, esa es la y la de estamos tirando fuera. Entonces, ese estamos tirando fuera, cuando se produce en un partido, algo ha pasado, ¿no? La pega, el sudor. No tenemos la muestra aquí, no estamos mostrando la muestra completa de partido, pero aquí tenemos dos partidos, aquí se observa que fue el mismo problema. Aquí fue contra Países Bajos, fue 2 goles, contra Francia fue 6 goles. Digamos, esto es eso que se relaciona con las pérdidas no forzadas. Es decir, hubo 6 goles que estuvieron relacionados cuando se dice, no, los nervios, tal, gestionar, son 6 goles. Esto es llamativo en ese partido. Sería interesante que, pues, tener toda la muestra de todos los partidos y ver si fue una constante, pero optimismo. El modelo de juego ha funcionado, la idea de juego ha funcionado, incluso en partidos contra rivales de nivel, las ocasiones han funcionado, el problema está posiblemente o bien en las horas de vuelo o en la competitividad en esos momentos concretos. Y Francia incluso aumenta, es decir, tú tenías una diferencia de -2, Francia aumenta +3, que eso es por tu defensa, porque tú también tu defensa está permitiendo eso, entonces estás pasando de estar a 2 goles en los eslabones iniciales de gol, de repente estás dando un salto a 11. Es decir, por el eslabón entre el segundo y el tercero hay 11 goles. Eso, pues cuando he trabajado, tú sabes el recorrido que he trabajado en clubes, pues eso los entrenadores me decían inmediatamente, vale, pues ya sabemos que el entrenamiento tenemos que centrarlo aquí. Claro. No, lo otro está funcionando, es decir, la iniciación del cruce, los medios básicos, esto está funcionando. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde enfocar el tiro o dónde dar el último pase? Pues en ese sentido hay razones para el optimismo. Yendo ya a un nivel más concreto, pues digamos aquí he puesto unos números, Vicente, que son la traducción de lo que no nos da, por ejemplo, extremos, pues finalizaciones de extremos. Habría que tener un modelo, lo tengo, no lo voy a mostrar en estos momentos porque sería para hacer un máster, pero partimos de una base, es decir, el extremo normalmente se encuentra, si está por debajo del 60% de eficiencia, empieza a estar por debajo de normalidad, si está por debajo del 55% de eficiencia en lanzamientos totales, se encuentra en debilidad. En lanzamiento del extremo, pues hemos estado en un 51%. Es decir, ahí no se ha estado en normalidad, se ha estado por debajo de la normalidad. Claro, pero una cosa, Anselmo, te corto aquí para aprovechar, y que es un matiz yo creo que importante, porque claro, sí, hay mucha gente de la que ha pasado por aquí, analistas, que han destacado el extremo izquierdo como lo mejor de España y por supuesto la mejor demarcación. Claro, ahí estamos viendo que el porcentaje es de las 4 jugadoras que juegan en el exterior, porque, aquí por ejemplo, yo aquí tengo, irlo. claro, yo aquí tengo Sole López, correcto, ahí lo estamos viendo, Sole López 100%, 14 de 14, y Jennifer Gutiérrez 69%. Por lo tanto, al final, esos 50 y algo de Valdivia, ¿no?, y de Echeverría son los que sí, pesan en este caso. Claro. Yo, para hacer una evaluación completa, ¿qué es lo que haría? Pues aplicar el modelo en el cual se observa cuál es el ángulo que han tenido ellas. Claro. Es decir, es una herramienta que tengo, que dispongo de ella, que la tengo precisamente para esto, porque yo he tenido que estar en clubes donde me preguntaban ¿dónde está el problema del extremo? Y cuando yo decía 30 o 40%, yo decía, es que estoy pudiendo decidir no decidir, estoy pudiendo influir en el futuro de un jugador, de una jugadora, y a la hora de dar eso ya hay una herramienta más potente que lo que hace es tener en cuenta cuál es el ángulo que han tenido esas jugadoras. Es decir, yo para hacer una evaluación completa, pues ¿qué necesitaría? Pues tiempo o una orden para poder aplicar el ángulo. Entonces, ¿qué sería la siguiente pregunta que haría? Pues ese extremo que has comentado, uno de los dos lados del extremo, ir a ver si han tenido más ángulo o menos ángulo. No es complejo, no es difícil. Muchas veces simplemente de lo que se trata es de que se tenga que hacer las preguntas, que se las haga. Y que las haga y que las quiera saber. Entonces, en ese sentido, pues ya, o sea, tú has apuntado algo que da la pista para continuar, para seguir, pero que está claro. Es decir, en el general está ahí y ahí tenemos pues una tendencia clara. ¿Qué se hace muchas veces? Pues lo mismo que con las porteras. Se dice que los extremos no juegan partidos también, que lo que juegan son lanzamientos, porque tú sabes que hay jugadoras que hoy, por ejemplo, en la primera parte de Noruega,
que apenas ha lanzado. Entonces aquí vemos el volumen total de lanzamientos de España. Ha habido 65 lanzamientos de España desde el extremo y cuál ha sido el número total de lanzamientos del extremo que ha tenido cada... Ay, por cierto, que no se me juzgue mal. Me refiero que no estoy señalando a Valdivia y a Echeverría, porque estamos viendo ahí en la gráfica que, por ejemplo, Carmen Campos tiene 0 de 2 desde la posición de extremo, aunque no sea extremo ella. Igual que, Sí, por ejemplo, Almudena Rodríguez 0 de 1. Es decir, que sí. no, el dato es simplemente para que la gente sepa que el extremo izquierdo, en cuanto a porcentaje de acierto, ha sido increíble, este europeo, y que al final el extremo derecho no tanto. Pero vamos, que hay más jugadoras que intentan disparos desde esa Sí. posición y luego pues disminuyen el porcentaje global, claro. Situaciones abiertas de pivote también Claro. que se dan ahí. Entonces ahí es una interpretación más concreta. Es decir, el análisis de jugadora es al final el determinante Ujú. y por eso también pues determina más aspectos. Y ahí pues podemos ver también penetración ha sido muy positiva, es decir, la normalidad en penetraciones es obtener un 70%, se ha obtenido un 76%, es decir, España ahí ha destacado. Ujú. En 9 metros es donde está el principal problema. A ver, Eso ya esto lo lo han comentado. sabemos. Sí, pero esto es lo que más tiempo le he dedicado, Vicente, porque esto se ha tratado en España de una manera trivial y esto hay una pequeña combinación que determina la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es decir, lo primero, muchas veces el hecho de... es diferente lanzar poco de fuera a ser poco eficiente de fuera. Te da una matriz de 4 probabilidades. Es decir, ¿qué pasa? Que España no ha marcado muchos goles, pero sí ha lanzado, digamos, mucho desde fuera para la poca efectividad que tenía. Es decir, Ujú. España, una de las virtudes que ha tenido, tanto en masculino como en femenino, es que tiraba poco de fuera, pero los porcentajes de eficacia de entre un 45 y un 50% normalmente ha estado ahí. Es decir, estar en un 26% de eficacia en lanzamiento exterior puede estar relacionado con eso que se le llama en baloncesto selección de tiro, puede estar relacionado con una estrategia concreta Situaciones de individual. pasivo, creo yo, ¿eh? Situaciones de pasivo Sí, muchas veces que además se la jugaba casi siempre Sandy Barbosa, que por eso también tiene un porcentaje inferior al que tendría que tener, porque claro, se y, juega las más difíciles. claro, y además en situaciones en las cuales estaban esperando con el blocaje y se tenía. Y además el lanzamiento exterior, lo que hacemos es precisamente esto. ¿Ves aquí? Esto es ya el dato de Ujú. lanzamiento exterior limpio, porque si a ti te blocan 2 veces, tú sigues teniendo el balón. Claro. Y es diferente. Entonces, esto ya es el lanzamiento limpio. En el partido contra Países Bajos, España, por el número de lanzamientos que realizó, debería haber marcado 3 goles. Por el número de lanzamientos exteriores y por las posesiones. Y por si era, como tú has dicho, el pasivo es lanzamiento que termina o que está a punto de terminar posesión. Y España solo marca uno. Es decir, ese es el problema. No es que tú lances mucho o que tú lances poco. El problema es cuántas posesiones le estás dando al rival. Es decir, Noruega, que se ha puesto siempre en balonmano masculino, estoy hablando ahora de balonmano masculino, era un ejemplo paradigmático. ¡Oh! Tenemos que ser como los noruegos. Está. Antes de la gran explosión, año 2010, 2012, 2014. Noruega tenía porcentaje de eficacia más bajo que España en lanzamiento exterior. Noruega marcaba más goles que España, pero salía perdiendo en el balance porque Noruega le daba más balones al rival mediante lanzamiento exterior que los que daba España. Ese es el balance. Entonces, España en este partido tendría que haber marcado 3 goles de lanzamiento exterior por el número de lanzamientos que hizo y en las situaciones de pasivo, no pasivo, y solo marcó uno. Dio, digamos, 2 balones al rival y Países Bajos tenía que marcar 5 y marcó 5. Ese fue en Países Bajos y ahora contra Francia, España tuvo que haber marcado 2 goles de lanzamiento exterior contra Francia y no marcó ninguno. Cuando estábamos hablando de lanzamiento exterior, estábamos hablando de lanzamiento exterior posicional. No primera oleada, no segunda oleada, no tercera oleada. Es decir, que la defensa está plantada. Entonces, Ujú. y ahí se volvió a producir. Es decir, ¿qué es lo que necesitas? Si tú vas a marcar si tienes potencial para marcar un gol ante lanzamiento exterior, desde un punto de vista matemático, no del juego, por Dios que esto hay, como tú has dicho en el programa, hay gente que lleva más de 30 años trabajando en esto. Prades y Manol son dos machacas y dos tipos muy brillantes en esto y saben perfectamente lo que están haciendo. A mí me duelen las críticas también que ellos reciben gratuitamente en redes sociales. El, Esto es lo que se observa de que desde un punto de vista matemático, pues si tienes potencial de 1, has lanzado 3.
digamos, has perdido. Eso es lo importante. Entonces, esto es una orientación, suele correlacionar el 26%, pero la realidad es respecto a lo que tú le das al rival. Y ahí, digamos, ha sido un problema de frecuencia, no ha sido un problema tanto de la eficacia, sino que se ha utilizado más de lo que teníamos potencial. En las exclusiones, pues se ha estado una cifra normal, quizá ligeramente alta para España, pero en normalidad 2,7. La normalidad son 3. Y después aquí tenemos este índice, es el interesante. Cuando se habla de pérdidas, 89 pérdidas, 64 pérdidas. Primero, si se habla de pérdidas, se debe hablar de pérdidas por partido. Y segundo, si se habla de pérdidas por partido, todavía nos quedamos cortos. Y tenemos la fortuna que de, entre comillas, las pocas cosas que recibimos bien de estadísticas oficiales es este índice. Es decir, todo lo que sea estar por encima de un 25% quiere decir, en pérdidas respecto al total de posesiones, quiere decir que has estado con un juego poco fluido en ataque. Entonces, este es un objetivo fundamental. Si tú quieres estar en la pelea, si tú quieres estar el último fin de semana compitiendo, tú tienes que estar como máximo en un 25% de pérdida. Claro, que da igual, que podemos perder, para que la gente lo entienda, claro, que podemos perder 20 balones si jugamos a 60 posesiones. Claro, exacto. Es que esa es la clave. Ese es el salto conceptual. No, es que al aumentar el juego, el ritmo de juego, aumenta las pérdidas. Sí, lo que nos interesa saber es si aumenta este porcentaje. Tú puedes aumentar el ritmo de juego, aumentar las pérdidas, pero que disminuya el porcentaje. Esa es la clave. Entonces, aquí España, pues, lo óptimo es un 22%, 25% es el límite, 18% es una fortaleza, o sea, cuanto menos mejor, y nos hemos ido a un 27%. No estamos muy lejos de la normalidad, pero no ha habido fluidez. Y después, pues, aquí pues ya, ¿qué ha ocurrido en concreto en la portería? Pues, digamos, no se ha destacado ninguna faceta, se ha estado en la normalidad, es decir, paradas del extremo, paradas de penetración, es decir, se ha estado o normal o un poquito por debajo en cada faceta. ¿Y eso que ha producido? Pues que no haya habido ninguna faceta brillante tomando el global de competición. Sí ha habido momentos muy buenos de portería, concreto, ha habido momentos de apagón en la portería, como es normal, pero digamos, aquí si tenemos que destacar algo es que no ha habido ninguna faceta que se pueda decir, oye, ha habido un interruptor que haya hecho subir a la portería. Pero por otro lado, también es interesante porque en la misma línea de lo de la possession value y que no se ha caído el modelo de juego. Es decir, no se ha estado lejos en ninguna disciplina de portería, no se ha estado lejos del quizás 7 metros, siempre los 7 metros el problema tenemos es que hay una muestra muy pequeña, quizás es el único pero que se puede decir que se ha estado lejos ahí, pero es una muestra muy pequeña. Es decir, una parada más, una parada menos, ahí hubiera determinado estar en normalidad. Yo te hago la última, Anselmo, por mi parte, sí. Y además que, claro, cuando al final tienes partidos tan apretados en cuanto a los guarismos, fallar 8 o 7 metros puede tener su incidencia realmente. Entonces, mi pregunta es, 78% sobre 36 lanzamientos, ¿cómo es el porcentaje en cuanto al resto de equipos? ¿Bueno, regular, muy bueno? Normal, ligeramente positivo. Es decir, la normalidad es un 74%. Vale. Y un 78% quiere decir que estás en la normalidad y ligeramente positivo. Esa es una cifra, digamos, pero estamos en la misma línea. Es decir, has estado ahí, pero España es un país muy dependiente por el juego de penetraciones que tiene de contraataque del 7 metros. Es decir, hay equipos que cuando tienen un ritmo de juego muy alto, de penetraciones muy altas, se aseguran, casi como un pitcher en béisbol, de tener un lanzador. O sea, yo recuerdo, una de las mejores metáforas que tengo de esto era cuando estaba en la Universidad de Granada, había un jugador de Alcobendas que estaba literalmente incapacitado por una lesión para jugar y solo salía para lanzar 7 metros. ¿Por qué? Porque Alcobendas era el equipo maestro del punto de apoyo y la penetración. Y ese jugador salía, no estaba de moda el contragol, entonces el cambio no había prisa normalmente, ya nosotros lo que intentábamos era sacarle rápido. ¿Qué ocurre? Que ese 78% está en normalidad, ligeramente bien, pero si tienes un juego basado en penetración en contraataque, si quieres estar arriba necesitas esas pequeñas ganancias llevarlas arriba. Entonces, para poder estar arriba necesitas en los próximos torneos explotar eso, porque va a ser la diferencia entre irte séptima o irte novena.
Súper interesante. Ahí hay bastantes claves para el futuro, para la dirección, no voy a decir ni siquiera del cuerpo técnico de la guerrera, sino para la dirección deportiva de la federación, porque como dice Macarena, no se trata de focalizar solo en las 18 o 20 jugadoras o en el entrenador de la absoluta. Se trata de reflexionar en cuanto al balonmano de mujeres en España, categorías inferiores, estructuras y demás. Yo por mi parte, yo decirte que, o sea, por parte de Ángel Sandoval, de Prades, de Imanol, es, como personas del balonmano, yo siempre he sentido por su parte pues empatía y diálogo, y también por parte del balonmano español, que espero que nadie entienda esto, que ahora empieza, no, Anselmo, el zumba este de los números, que venga aquí, que huela la pega, que pise aquí. No, todo lo contrario. O sea, mi admiración para ellos, por el día a día, sé lo que han sudado y no solamente que trabajen mucho, sino que trabajan bien. Entonces, en ese sentido, que nadie interprete nada de lo que he comentado como una crítica, sino todo lo contrario, sino como una forma también de ir mostrando lo que hay. Gracias, Vicente. Nada, gracias a ti. Fíjate que no me equivoco mucho si asevero que esa gente que puede soldar ese tipo de comentarios, no sé por qué me da que el 90% son anónimos. Sí, pero no lo sé, esto es como cuando eran los más balonmanos. Claro. Sabemos perfectamente. O sea, esto es como la película de Traffic, la película mexicana, y sabemos dónde están ahorita. O sea, no solamente sabemos quiénes son, sino sabemos dónde están, y no dónde estaban ayer ni dónde estaban antes de ayer, sino dónde están ahorita. Ya te digo. Eso lo sabemos. Que Anselmo, que 1.000.000 de gracias. Dice aquí Javi que los expected goals se utilizan mucho en el fútbol. STK12 dice, todo esto se analiza a partir de estadísticas de HF. Vaya curro. Udanem dice un trabajo genial. Así que, bueno. Sí, solamente un matiz. Sí, con EHF hacemos el análisis básico, pero después hay un análisis que yo realizo con mi compañero Aníbal Sevilla, que lo hacemos también algunos alumnos que hemos tenido en el curso, distintos equipos, por ejemplo, Vidasoa, lo aplican ellos también por su cuenta a partir de lo que aprendieron. Es decir, está lo básico de HF y después está el enriquecido que le aportamos nosotros. Pues te agradecemos mucho que lo hayas compartido también con nosotros. Ya sabes que esto quedará colgado y por supuesto que yo creo que hay mucha información. ¿Voy a quedar colgado? No, que no me cuelgan, ¿no? No, además es que esto aparte de la semana que suele estar en Twitch el vídeo bajo demanda, por supuesto que va a estar en YouTube para que quede ya para los restos, porque me parece que es, sinceramente lo digo, me parece que es una fuente de información muy interesante, y ya no solamente para la gente de la selección, que por supuesto que tiene que estudiar esto, sino yo creo que es un tema de debate súper positivo para la gente, para los aficionados del balonmano. Eso es interesante, que demos el salto de, no, pero has tenido en cuenta. No, mira, si se ha tenido en cuenta, la evalúo. Claro. Me despido dando las buenas noches, Vicente, pero también recordando a Angelita Martín, pionera del balonmano en Puente Genil, partícipe de equipo en una localidad de Córdoba que ganó 4 campeonatos de España de categorías de base en los años 70, de una localidad que fue partícipe del primer éxito europeo del balonmano español con el Granollers, que era el entrenador de Puente Genil y jugadores de allí. Angelita formó parte de ese espíritu de Puente Genil, del balonmano. Qué casualidad que el día de la final del Europeo Femenino Angelita no la haya podido ver, pero gracias a su semilla y a hombros de gigantes como Angelita hemos podido continuar la labor. Hoy le han hecho un homenaje por parte de Ángel Ximénez, que felicito por haber tomado esa iniciativa. Y bueno, Angelita, que gracias a personas como tú, aunque no puedes escuchar, el balonmano en Andalucía y el balonmano rural también en muchas localidades cercanas a Puente Genil ha tirado para adelante. Gracias, Vicente. Pues el recuerdo de Anselmo para las leyendas también y para la gente importante de nuestro deporte, que muchas veces se nos olvida el pasado y es básico para entender el presente. Anselmo, ha sido un placer y un orgullo para nosotros. Un abrazo, gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego.